Bueno, buenos días a todos. Yo soy Eduardo Navarro, soy el asesor jurídico de AMPE Comunidad Valenciana y la idea de esta charla es explicaros un poco los problemas que hemos detectado que ha habido en el proceso de oposición del cuerpo de maestros que se ha convocado este año y ver las posibilidades que tenemos ahora de sanación, de resolverlo en vía administrativa, en vía judicial, etcétera. ¿Vale? Básicamente me voy a centrar en dos aspectos. Uno, el problema que ha habido, que habéis tenido muchos de vosotros con el tema del valenciano, ¿vale? De los títulos de C2, capacitación, diploma de mestre, etcétera. Y por otro, el tema de los empates, ¿eh? El tema de los empates que ha habido entre diferentes tribunales y que ha habido, pues en fin, una asignación de plazas que entendemos que la convocatoria no la preveía. ¿Vale? Voy a compartiros el baremo de la convocatoria, de la oposición, y así os explico brevemente en qué consiste. A ver si soy capaz de hacerlo esto bien. Vale. Estáis viendo aquí el baremo del concurso de mérito, ¿vale? Entonces, os pongo un poco en antecedentes. Cuando negociamos el borrador de la convocatoria de las oposiciones, nosotros ya hicimos ver a la Dirección General de Personal que el año pasado había habido problemas a la hora de la interpretación de las titulaciones de las personas, a la hora de baremar a las personas que tenían el diploma de mestre, sobre todo el diploma de mestre y el C2 de Valenciano. ¿Vale? Y que había habido problemas en ese aspecto a la hora de baremarlos, sobre todo a los que tenían el C2 de Valenciano por la Escuela Oficial de Idiomas. Eso nosotros lo trasladamos a la mesa y en la mesa lo que se nos dijo es que no iba a haber problemas y que se iba a contar en apartados independientes. Es decir, el C1 el C2 de Valenciano se iba a contar, de la Escuela Oficial se iba a contar en el 242 y el diploma de mestre se iba a contar en el 3. Bien. De hecho, y así se hizo, se informó que las personas que tuvieran la capacitación, pero que no tuvieran el C1, las que la habían obtenido antes del 2013, quiero recordar, que es cuando ya se exigía estar en posesión del C1 para tener la capacitación, todas esas personas, si se presentaban al examen de C1 y aprobaban, podían sustituir el requisito que en su caso habían aportado la capacitación como requisito, porque era lo único que tenían, podían sustituir esa capacitación por el C1 y mantener la capacitación, pasarla al apartado 3.1 como mérito. Bien. Luego, en plena fase de concurso, nos llegó la información de que las comisiones de baremación estaban comunicando a los tribunales que solamente se contaría un título, o el mestre o el C2, ¿vale? De valenciano. Nosotros elevamos primero nuestro estupor y luego la queja y la consulta a la Dirección General de Personal y lo que se nos dijo es que consideraban que eran 2 títulos de lenguas y que solamente había que contar. Les hicimos ver que en el concurso de traslados se había valorado por separado, en el concurso de traslados este pasado, y nos dijeron que era porque había habido una corrección de errores. La convocatoria del concurso de traslado decía lo mismo que la convocatoria de oposiciones. Y lo que nos dijeron es que había habido una corrección de errores y que por eso se había baremado en apartados distintos, se habían baremado los dos. Eso realmente corrección de errores como tal no hubo. Lo que hubo fue que en la web aparece como corrección de errores, pero lo que hubo fue una rebaremación de los participantes en el concurso de traslados del año pasado a raíz de las quejas que hicieron los participantes y que hicimos los sindicatos en la mesa. Bueno, por no extenderme más, ¿dónde está el quid de la cuestión? El problema principal está en las personas que tenéis el C2 de Valenciano obtenido en la Escuela Oficial de Idiomas y el diploma de mestre. ¿Qué es lo que dice la convocatoria? Bueno, pues la convocatoria lo que dice es muy claro. Por una parte, en el apartado 242, ¿vale? Dice que el nivel se acredita igualmente amb el certificat seu IC2 de les escoles oficials d'idiomes. Ya sabéis que el apartado 242 está dentro de la formación académica y por lo tanto únicamente cuenta enseñanzas de régimen especial y de formación profesional, ¿vale? No cuenta nada más, no cuenta ningún otro título, ni sea de Cambridge, de Oxford, ni los C2 de la Junta Cualificadora, la CEIACOBA, la universidad, etc. Lo único que cuentan son los de Escuela Oficial de Idiomas. Entonces, lo que dice es que teniendo el título de C2,
este título puntúa en ese apartado 242. Y nos dice, en el caso de certificados de valenciano no se barema el C1 porque la competencia es la competencia lingüística mínima y únicamente se barema el C2. Y que en ningún caso se valoran los apartados de certificados del mismo idioma de la lengua que se participa. En este caso, la única posibilidad de los que participéis por la especialidad de inglés no se os contaría. ¿Vale? Esto por una parte en cuanto al 242. En principio queda claro que todos los que tengáis el C2 se os va a contar ahí. ¿Dónde viene el problema? Pues el problema viene en el 3.1, ¿vale? En el 3.1, que es donde el conocimiento de otros idiomas, ¿vale? Y lo que nos dice ese C1 es: per l'acreditació del domini de valencià corresponent al nivell C2, sempre que no s'hagi al·legat com a requisit, donen 2 punts, i pel diploma de mestre, sempre que no s'hagi al·legat com a requisit, donen 2 punts. Val? I després diu, notes a l'apartat 3.1, cap cas es valoren per aquest apartat de certificat del mateix idioma d'especialitat en el qual participa, etc. Això ho havíem vist. I l'últim apartat diu, el certificat de nivell C2 de valencià només es tindrà en compte sempre que no s'hagi al·legat el certificat del diploma de mestre de valencià. Bien, ¿dónde está el problema? El problema está en la interpretación que hace la comisión, que nosotros entendemos que es una interpretación errónea, porque está extrapolando apartados y notas a los apartados, a otros apartados que no corresponden. ¿A qué hace referencia, entendemos nosotros, este inciso del 3.1? A todas aquellas personas que han aportado el C2 de la CEIACOBA, de la universidad, de la Junta Cualificadora, pero que no es de la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Vale? A esas personas solo se les cuenta el diploma de mestre. Además, es una cosa de perogrullo porque el diploma de mestre cuenta 2 puntos y el certificado de C2 también cuenta 2 puntos. Y el apartado la puntuación máxima de ese apartado tercero son 2 puntos. Luego, evidentemente, es metafísicamente imposible contar más porque está topado, ¿vale? No hay más. ¿Qué ocurre? En el 242 dice algo de esto, no dice nada. En el 242 no dice absolutamente nada, no establece ninguna limitación. El 242, la única limitación que dice es, 1, que no se cuenta el C1 de valenciano porque es requisito, ¿vale? Y 2, que no se cuentan los títulos de idiomas de la especialidad por la que se participa. Pero como resulta que el cuerpo de maestros no tiene la especialidad de valenciano, sí que está, por ejemplo, en secundaria, pues tampoco está ese problema. Entonces, aquí no tenemos decir, no existe ningún inciso ni ninguna advertencia en la convocatoria que nos haga pensar que ese nivel C2 de la Escuela Oficial de Idiomas no se pueda puntuar en el apartado 242 si se ha alegado el diploma de mestre. Bien. El argumento de que como los dos son títulos de lenguas no se cuentan, ese argumento decae rápidamente. Los títulos de lenguas, de idiomas, están regulados en la LOE. ¿Vale? En el artículo, si no recuerdo mal, es el artículo 68, 67 por ahí. Y el diploma de mestre y la capacitació estan regulados en la orden de 2013. Y el diploma de mestre y la capacitació, los que lo tengáis, sabéis que no son títulos de lenguas. Son títulos que te habilitan pedagógicamente, en el caso de la capacitació, para impartir clase en valenciano o en inglés, los que tengamos la capacitació en inglés. Y el diploma de mestre es un título que te permite impartir valenciano en determinadas instancias, ¿vale? En determinados cursos. No son, por tanto, no tienen la titulación, no tienen la consideración de títulos de lengua, no vienen reconocidos en el marco europeo, no están en la LOE. Por tanto, esa idea de que tienen que ser, de que son títulos de lengua los dos y por tanto no se cuentan, tiene que decaer. En consecuencia, todas aquellas personas que estéis afectadas por esta situación, lo mismo sirve para los de la capacitación. Lo mismo sirve para los que tengáis la capacitación y la hayáis pretendido aportar como mérito en el 3.1 y nos la hayan contado porque el requisito es para tenerlo tiene que estar el C1 y el C1 es requisito. Estáis en la misma situación. Todas esas personas entendemos que estáis en vuestro derecho legítimo a reclamar. No solamente porque entendemos que se aparta del propio criterio que la Administración ha seguido en el concurso de traslados, sino porque además la base, la convocatoria, permite interpretar perfectamente
las bases en el sentido que os estoy comentando. ¿Vale? Ese es el primer tema que quería comentar. Y luego hay un segundo tema que ha pasado un poco desapercibido, pero que también hay personas que pueden estar afectadas, que es el tema de los empates. ¿Qué ocurre? Sabéis, si habéis leído la convocatoria en el apartado, vamos a ver, en el apartado 9 me parece, en el artículo 9, criterio de, no, a ver, apartado de asignación de las plazas, bueno, ahora lo buscaremos. La convocatoria prevé que las plazas, se hizo, sabéis, una asignación inicial de plazas repartiéndolas en función de las personas que se habían presentado a la parte A de la primera prueba, ¿vale? Y entonces se hizo un reparto inicial. Y luego la convocatoria lo que decía es que posteriormente se repartirían en función de las personas, de las plazas que hubieran sobrado el turno de reserva de personas con diversidad funcional y las que hubieran podido sobrar en algún tribunal, si era el caso. Evidentemente, habiendo tan pocas plazas y tantos tribunales, yo, vamos, los he repasado, yo creo que no ha sobrado ninguna en ningún tribunal. No sé si se me habrá escapado alguna, pero creo que no ha sobrado ninguna en ningún tribunal. ¿Qué ocurre? Que ese reparto segundo que se hace a través de unos cocientes. El sistema de reparto es el mismo que se hace para repartir diputados en las elecciones, que es una cosa que se llama la ley D'Hondt. Y entonces se van repartiendo en función de los cocientes. ¿Qué ocurre? Que aquí, como hay tantos tribunales y tan pocas plazas para repartir, ha habido tribunales que han terminado empatados con el mismo cociente. En algunas especialidades ha habido tribunales que han terminado empatados con el mismo cociente, por ejemplo, infantil. Y imaginaros que se han repartido, por poner un ejemplo, no recuerdo exactamente el número, pero imaginaros que para ese empate de esa última plaza había 10 tribunales y había 5 plazas para repartir. Entonces, esas plazas se han asignado a 5 tribunales. Nosotros ese hecho lo pusimos en conocimiento de la Dirección General de Personal la semana pasada. Y les dijimos, ha ocurrido esto, el año pasado no pasó en las oposiciones de secundaria porque había muchos tribunales y había menos tribunales y había muchas plazas, porque eran muchas especialidades, y entonces no se daban, era prácticamente imposible que hubiera empates, ¿vale? Y de hecho no se dieron. Y en el 18 tampoco, las de maestros de 18 tampoco, porque había más plazas. Pero claro, este año con tan pocas plazas y tantos tribunales, era posible que se dieran esos empates. De hecho, ya habíamos hecho un estudio previo con las calificaciones de la fase de oposición, que más o menos ya sabíamos las personas las plazas de diversidad funcional que iban a sobrar, y nos dimos cuenta de eso. A nosotros en la respuesta que nos dio la Dirección General de Personal es que el programa, el sistema aleatoriamente iba a distribuir esas plazas, ¿vale? Que yo no lo dudo en absoluto, me creo completamente que ha sido aleatorio. Pero hay dos problemas. Uno, que la convocatoria no lo dice, la convocatoria no dice cómo se resuelve ese empate en caso de que el cociente de varios tribunales sea el mismo a efectos de asignar esa última plaza sobrante que se pueda repartir. Y dos, no ha habido ninguna transparencia ni se ha hecho de manera que todo el mundo pudiera ver cómo se resolvían esos empates, ¿vale? Entonces, tanto en un caso como en el otro, ¿vale? Yo sí entiendo, tanto en el caso del tema del valenciano como en el caso del tema de los empates, yo sí entiendo que las personas podéis, las personas que os haya afectado, podéis reclamar. ¿Cuál es el proceso de reclamación? Pues, os lo cuento brevemente. Primero hay que presentar el recurso de alzada a... Bien, me pongo en os explico primero el tema del valenciano y luego os explico el tema de los empates. El tema del valenciano. Hay que presentar recurso de alzada a la puntuación definitiva de la fase de concurso. Imagino que vosotros presentaríais en su caso alegaciones, o no habréis presentado alegaciones, porque esa es otra. Hay tribunales que de manera irregular
Primeros contaron una puntuación en la provisional y luego, sin que vosotros presentarais alegaciones porque estabais de acuerdo, la modificaron quitándoos a lo mejor alguno de esos puntos que os habían otorgado por el tema del C2, la capacitación del mestre, etc. Incluso más grave, hay tribunales que han modificado el acta definitiva, ¿vale? Cual es imposible. Eso que se puede hacer, eso de modificar de provisional a definitiva se puede hacer, pero para esos aspirantes a los que les haya ocurrido, esa puntuación vuelve a ser provisional otra vez y hay que darle trámite de alegaciones porque si no le están causando indefensión, ¿vale? Pero entonces, vosotros habéis presentado alegaciones o no las habéis presentado y ha salido una nota definitiva de la fase de concurso. Ante esa puntuación definitiva de la fase de concurso hay que interponer recurso de alzada. Y además hay que interponer recurso de alzada al listado de aspirantes seleccionados, diciendo que habéis interpuesto un recurso de alzada a la fase de concurso y que eventualmente, si se estimara ese recurso por vía administrativa, recurso de alzada o vía judicial, que se os podría incluir en la lista de aspirantes seleccionados porque vuestra puntuación es superior a la del último aspirante seleccionado, sería superior en ese caso a la del último aspirante seleccionado de vuestro tribunal, ¿vale? Entonces hay que presentar esos dos. El recurso contra la puntuación de la fase de concurso y el listado contra la puntuación y el recurso contra el listado de aspirantes seleccionados. Los dos van al mismo trámite, el trámite que tiene Consellería. En el desplegable os aparece recurso de alzada fase de oposición, recurso de alzada fase de concurso, recurso de alzada listado de aspirantes seleccionados. Seleccionáis y lo elegís. Nosotros en la web de AMPE tenemos colgados los modelos de ambos recursos en la zona de afiliados, tanto el recurso de alzada a la fase de concurso como el recurso de alzada al listado de aspirantes seleccionados. Las personas de los empates solamente al listado de aspirantes seleccionados, explicando que están en el mismo coeficiente y que entienden que se debería haber repartido una plaza de más a ese tribunal porque ha habido otros tribunales a las cuales con el mismo coeficiente se les ha otorgado una plaza de más y la convocatoria no explica el criterio por el cual se debe resolver ese eventual empate, ni tampoco explica por qué se ha asignado una plaza a ese tribunal y al vuestro no, porque la convocatoria lo que dice es que esas plazas se repartirán en función de los cocientes y tenéis el mismo, ¿vale? Por tanto, en ese caso, recurso de alzada al listado de aspirantes seleccionados. ¿Qué pasa a partir de entonces? Pues que la Administración tiene 3 meses para contestar. La Administración tiene 3 meses para resolver esos recursos de alzada que se le formulen. Si en el plazo de 3 meses no contesta, el mes de agosto cuenta, ¿vale? Por tanto, los 3 meses empezamos a contar más o menos en función de si hayáis presentado ya el recurso, pues sería hacia finales de julio. Si lo vais a presentar primeros de agosto, pues estaríamos hablando que el plazo termina entre finales de octubre y principios de noviembre. Si en ese plazo la Administración no ha contestado, queda abierta la vía judicial. Que no haya contestado no quiere decir que, que os haya desestimado el recurso. No, porque la Administración debe resolver de manera expresa, se lo manda la ley, que tiene que resolver de manera expresa a todos los recursos que se le planteen. Pero el derecho administrativo prevé esta ficción, ¿vale?, del silencio administrativo, de manera que vosotros no tengáis que esperar a que la Administración resuelva para poder iniciar la vía judicial. Se puede iniciar transcurrido ese plazo de 3 meses sin haber recibido contestación. El plazo que en principio marca la ley de la jurisdicción es de 6 meses, desde el momento en el que se debió resolver, en el momento en que empieza a operar el silencio administrativo, el plazo para interponer la demanda son 6 meses, aunque sí es cierto que la doctrina del Tribunal Supremo establece que mientras la Administración no cumple, no tiene por qué cumplir más el ciudadano y estar atento a los plazos. Por tanto, siempre que la Administración no haya respondido, estamos en plazo de interponer la demanda. Pero bueno, para evitarnos luego problemas posteriores e interpretaciones extrañas, lo ideal es interponerlo dentro del plazo de 6 meses desde que finalizó el plazo de 3 meses en los cuales la Administración debió resolver. Es un procedimiento judicial que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque estos procedimientos, como el objeto del procedimiento es la adquisición de la condición de funcionario de carrera, la competencia la tiene atribuida por la ley de la jurisdicción, la tiene atribuida la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en concreto la sección segunda, que se reparten los asuntos por la competencia, por la materia, y todos estos asuntos van a la sección segunda. Es un procedimiento judicial que es largo, es bastante largo. La media que está tardando en resolverse es de 3 años. Más o menos desde que se celebra la oposición hasta que sale la sentencia, aproximadamente 3 años. Pero sí es cierto que en el caso de que la sala estime los recursos, pues modifica la puntuación de la fase de concurso y ordena que si el aspirante tiene una puntuación que es superior a la de la última persona de su tribunal, que se le incluya dentro de la lista de aspirantes seleccionados. Y en principio eso no afecta, porque me imagino que será una duda que tendréis muchos, en principio eso no afecta a los derechos del resto de personas. Simplemente lo que hace la sala es decir que se incluya a esta persona en la lista de aspirantes seleccionados y lo que hay es una persona más en ese listado sin sacar a ninguna de las personas que hayan obtenido la plaza. ¿Vale? Grosso modo, yo creo que os he contado más o menos cómo está la situación. Hay circunstancias también particulares de cada uno, el tema de la valoración de las dobles titulaciones, ha podido haber algún tipo de problema con el tema de las convalidaciones, pero son, digamos, menores. Los mayores han sido el problema del valenciano y el problema de los empates. También en la fase de oposición, por supuesto, hemos recibido muchas reclamaciones, pero eso también son casuísticas de cada uno que ha tenido alguna interpretación de la normativa distinta, problemas en la encerrona, pero son cosas puntuales que, por supuesto, merecen toda nuestra atención, pero que no es cosa de comentar aquí porque la idea es que sea un poco más general. Así que como tenéis el chat abierto, cualquier pregunta que queráis hacer, estoy a vuestra disposición para contestarlas todas las que sepa. Vale, vamos a dejar de compartir esto y voy a ir al chat. Y voy a ver si soy capaz de contestaros. A ver. Sara López me pregunta, ¿lo mismo pasa con la capacitación inglés y el B2 de la EOI? No, muchas gracias. Sí, en principio está en la misma, es exactamente la misma situación. Yo he hablado de la capacidad del Mestre y el C2 de valenciano porque era el más común, pero exactamente está en la misma situación. El B2 de la Escuela Oficial de Idiomas, siempre que no seas de la especialidad de inglés, debe puntuar en el apartado 242 y la capacitación inglés debe puntuar en el apartado 3.1. Han hecho la interpretación que os comento de que los dos son títulos de lenguas, que entendemos que no es una interpretación acertada y por eso no lo han contado, pero exactamente la misma situación. A ver, Beatriz Conejos, pero si solo me ha afectado el C2 pero no llego a tener plaza. A ver, pues ahí depende ya de tu situación personal, es decir, de si ya tienes consolidada tu situación en bolsa como interina o no la tienes consolidada. Si la tienes consolidada y aun contándote el C2 no te da para la plaza, ya es cuestión tuya lo que quieras hacer. Si quieres presentar el recurso lo puedes hacer, pero si no, no va a mejorar tu situación en ese aspecto. A ver, mi consejo, si sirve de algo, es que recurráis todo lo que no consideréis que se ajuste a derecho o todo con lo que no estéis de acuerdo. ¿Vale? Otra cosa es el efecto final que eso pueda tener en vuestra situación. Si por el contrario tú no has consolidado y necesitas esa puntuación, es decir, y vas a entrar en bolsa con esa puntuación, sabéis que en la bolsa se entra con los que habéis aprobado la fase de oposición, se entra con la nota, se entra contando el concurso, ¿vale? Por tanto, sí te podría afectar eventualmente. Yo ahí sí que presentaría el recurso, ¿vale? Os digo también, yo os adelanto. El tema del valenciano, en vía administrativa, el recurso de alzada, lo normal es que no lo estime la consellería, porque el criterio no es ese, no es el que yo os he dicho, el criterio es el suyo, el que solo se puede contar uno. ¿Vale? Entonces, lo normal, vamos, no os diría al 100%, pero al 99% es que no lo estimen. Pero en cualquier caso, para llegar a la vía judicial, sobre todo aquellos de vosotros a los que os vaya la plaza en ello, necesitáis agotar la vía administrativa y necesitáis presentar esos dos recursos que os comento, ¿vale? Entonces, debéis presentar ese recurso y agotar el recurso de alzada porque si no, no podríais acudir a la vía judicial porque entonces se entendería, si no habéis recurrido los méritos, se entiende que estáis de acuerdo con ellos y después no podéis ir a la vía judicial. A ver,
Laura Compañ, si presentamos ambos recursos en el caso de Valenciano, ¿tenemos que seguir el procedimiento normal a la hora de selección de centros y demás? Sí, 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 eso no tiene nada que ver, ¿eh? La selección de centros exactamente igual, participáis ahora en las adjudicaciones de inicio de curso, exactamente igual, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Sara López, el mestre de la Universidad de Valencia, si está registrado en Consellería, ¿cuenta? Muchas gracias. Sí, el mestre cuenta si está registrado, ¿eh? Sí, no hay problema. Estíbaliz Fernández, ¿puedes explicar lo de las dobles titulaciones? Vale, vamos a ver, lo de las dobles titulaciones, os lo explico brevemente. Ha habido tribunales que han puesto problemas con el tema de las dobles titulaciones. No termino de entender por qué. Lo que viene a decir la convocatoria es decir, vosotros sabéis que para ingresar tenéis una titulación que es la que vosotros alegáis como ingreso. Y de esa titulación de ingreso os puntuará el expediente académico en función de las notas que tengáis en el expediente académico de esa titulación de ingreso. Y lo que dice la convocatoria es que para que os cuente tendríais que tener el 50% de las asignaturas cursadas. Esa otra titulación, cuando habéis hecho ese doble grado, tenéis otra titulación de otra especialidad distinta que podéis aportar como en el apartado como otras titulaciones de primer ciclo, segundo ciclo, etcétera. Sabemos que hay tribunales que haciendo una interpretación, pues a nuestro juicio o a mi juicio, muy restrictiva y que va contra el espíritu del artículo 103 de la Constitución de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pues ese criterio de mérito lo está soslayando, porque evidentemente no tiene el mismo mérito una persona que solamente ha hecho una carrera y que ha hecho sus créditos de la carrera, si es un grado, sus 240 créditos o sus 250 créditos, que una persona que ha hecho una doble titulación, que evidentemente ha hecho muchos más créditos, con independencia de que algunos les hayan convalidado. Entonces, rechazar de plano eso no se puede. Hay que ir a ver cada situación y el número de créditos que se han cursado, ¿vale? Eso es una cosa que es a valorar la situación personal de cada uno. ¿Qué titulaciones se ha aportado de ingreso? ¿Qué se ha contado del expediente? ¿Cuántas asignaturas se tienen convalidadas o reconocidas respecto de la otra titulación o del otro grado que se va a conseguir al mismo tiempo? Y valorar. Pero ya os digo que sabemos que hay tribunales que de plano no han dado la posibilidad de permitir el contar como mérito esa segunda titulación en el apartado correspondiente, que creo que es el 2.1, me parece. No, el 2.3 creo que es. A ver. Dobles titulaciones. Si sale denegado el recurso, ya no podemos ir por la vía judicial. Sí, sí, por supuesto. Si sale denegado, si recibís respuesta al recurso de alzada, esa respuesta al recurso de alzada os dirá que podréis recurrir en reposición en el plazo de un mes o en el recurso contencioso en el plazo de 2 meses, ¿vale? Por tanto, evidentemente, si os deniegan el recurso de alzada, yo os he explicado el tema del silencio administrativo porque es casi con toda seguridad lo que va a pasar dentro de los 3 primeros meses, que a la Consellería no le va a dar tiempo a resolver todos los recursos, pero ellos los resuelven, los van resolviendo. De hecho, a nosotros afiliados esta semana pasada o hace 2 semanas, nos han enviado resoluciones del recurso que interpusieron contra las OPOs del año pasado, del 2021. ¿Vale? Entonces, la Consellería lo va a resolver todo porque es una obligación que les impone la ley, además porque lo hacen. Pero, en cualquier caso, ya os digo que eso, el silencio administrativo, esa ficción, permite que vosotros ya acudáis a la vía judicial. Si os llega el recurso expreso, ahí sí ya tenéis la opción de la reposición a la directora general de personal, que en principio el único objetivo es en el caso de alargar el plazo porque hay algún tipo de interés, pero no tiene ningún tipo de virtualidad, y posteriormente el recurso o simultáneamente el recurso, mejor dicho, alternativamente, o reposición en un mes o contencioso en el plazo de 2. Mari Carmen Aparicio. Y reclamar el aprobado de la segunda prueba porque consideramos injusto el suspenso en la segunda prueba. La posición aprobada cuenta puntuación para la siguiente, aunque estemos consolidados en bolsa. A ver, se puede reclamar, evidentemente se puede reclamar la puntuación de la segunda prueba de la encerrona, ¿vale? Lo que pasa es que aquí el problema de reclamar la fase de oposición es que cuando tú reclamas la fase de concurso, en última instancia, y estoy refiriéndome ya al procedimiento judicial, cuando tú reclamas la fase de concurso, la sala de lo contencioso puede entrar a valorar, no es que puede, es que entra a valorar los méritos. Y dice, no, este mérito te lo tenían que haber contado, este no te lo tenían que haber contado, tu puntuación final es esta, y como tu puntuación final
es superior a la del último aspirante seleccionado de tu tribunal, yo ordeno que la Consellería te incluya dentro de la lista de aspirantes seleccionados con todos los efectos. Te nombran funcionario en prácticas y tú haces la fase de prácticas y el nombramiento de funcionario de carrera, por ejemplo, de estas oposiciones, con independencia de cuando saliera la sentencia, vosotros seríais nombrados funcionarios de carrera con efectos 1 de septiembre del 23, ¿vale? Aunque la sentencia saliera en el 25, no importa. Vuestro nombramiento superada la fase de práctica sería en el 23, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la encerrona tiene el problema fundamental de que no se graba, por lo tanto, no se, es decir, es un ejercicio que no se puede volver a valorar. Por tanto, ahí la sanación sería repetir. Pero vamos, si no estáis de acuerdo, por supuesto, se puede presentar el recurso de alzada y, por supuesto, se puede acudir a vía judicial en el caso de que, estudiado el expediente, se viera que la nota no está suficientemente motivada, pero digamos, con la particularidad de que ahí no es la sala la que va a decir la has hecho bien la encerrona y pasas a la fase de concurso, no. Ahí hay que volver a hacer la encerrona, la segunda prueba, porque no se ha valorado, es decir, no está suficientemente motivada la calificación o no se han respetado los criterios que marcó la comisión de valoración. Y preguntaba también, ¿la posición aprobada cuenta puntuación en la siguiente aunque estemos consolidados en bolsa? No, para la bolsa ya tenéis la posición que teníais y ahí no va a contar. Beatriz Conejos, me quedaba la tercera y dependiendo de la repartición que no ha llegado a mi tribunal. Pues tú eres de las afectadas que habría que ver el tribunal en el que estás y si ese tribunal era un tribunal de empate. Ponte en contacto con nosotros si quieres y te lo miramos. Nos dices y te lo miramos. Alejandro Carmona, buenos días. Aunque realice el recurso de alzada referente al listado de baremación definitiva, ¿debo hacer también el recurso de alzada referente al listado definitivo de personas seleccionadas? Sí, los que reclamáis los méritos debéis hacer los dos, el de la fase de concurso, de la puntuación y el de aspirantes seleccionados. Miguel Rodríguez Rochina, en la OPO del 18 con el mismo texto de la convocatoria se contó el mestre del C2 de la EOI de Valenciano. ¿Por qué han cambiado el criterio de la convocatoria? Dice lo mismo. Sí, y la del concurso de traslados. Sí, sí. Sí, sí, no entendemos. Sinceramente es algo que no terminamos de comprender el por qué lo han modificado. Porque la convocatoria efectivamente dice lo mismo, el concurso de traslados dice lo mismo, es algo que ya se planteó, porque este problema de hecho, en el 18 nosotros no tuvimos, es decir, no nos llegaron vuestras quejas o las quejas de quienes fueron aspirantes en el 18 respecto de este problema. Estas quejas empezaron a plantearse el año pasado, en las OPOs de secundaria. El año pasado, bueno, pues el criterio de los tribunales entendimos que no era ajustado, no de todos, sino de algunos, y por eso trasladamos en la mesa de negociación, cuando negociamos, trasladamos el problema y dijimos, oye, el 18 estaba claro y ahora resulta que en las OPOs del año pasado nos encontramos con este problema, ¿vale? Lo que se nos dijo fue lo que os he comentado, que de hecho se nos dijo, si alguien tiene el C2, si alguien ha aportado la capacitación pero no tiene el C1 como requisito, si se presenta al examen de C1 y lo aprueban, pasará el C1 a requisito y la capacitación a mérito. Con lo cual quedó claro en principio que la forma de contar es la que os he dicho yo. Los primeros no, los segundos, porque los primeros habéis sido vosotros, los segundos sorprendidos hemos sido nosotros. A ver, Alejandro García, perdonad que me conecté tarde. Si tienes la capacitación y el cuño de la Junta Cualificadora de C1 revalidado y no lo han querido contar por ser el mismo documento, hay algo que hacer. Pues se puede reclamar, pero ahí complicado, porque ahí no tienes dos títulos, ahí solo tienes uno. Tanto ahí está complicado. Aquí estamos hablando de las personas que tienen los dos documentos. Capacitación por una parte y el C1 de parte independiente. Con un título solo, ahí es más complicado. Mari Carmen Aparicio, sí, la pregunta en esencia es si se podría conseguir algo reclamando la fase de oposición, pero entiendo que no al no tener grabación. Repito, se puede conseguir en vía judicial, en vía administrativa, el recurso de alzada, es decir, esto funciona de la siguiente manera. Cuando se interpone recurso de alzada contra cualquier prueba de la fase de oposición, lo que hace la Dirección General de Personal es dar traslado al tribunal para que el tribunal informe sobre el recurso que vosotros habéis planteado. Y entonces, a la vista del informe del tribunal, la Dirección General de Personal resuelve. Como ya ha habido trámite de alegaciones, se supone que el tribunal, si ha tenido que modificar algo, ya lo ha hecho en fase de alegaciones. De hecho, hay personas a las que le modifican la nota. Con lo cual, lo normal es que ahora, en esta fase de recurso, no modifique nada. Además, hasta donde yo creo recordar que los tribunales tenían instrucción de
cuando presentabais las alegaciones, hacer ya el informe para el eventual recurso de alzada. Lo normal es que no llegue a nada. En vía administrativa no llegue a nada, pero no quiere decir que en determinadas circunstancias no puedan llegar en la vía judicial. Nosotros tenemos procedimientos abiertos de personas que han reclamado la segunda prueba de las oposiciones pasadas y está el procedimiento, vamos, lo lleva la letrada en el TSJ. O sea que poder se puede. Rita Gregori, hola, buenas. Yo tengo otra titulación universitaria, soy matrona. Para ello necesitas la diplomatura de enfermería que se ha puntuado y el título de matrona. La diplomatura, el título de matrona, y es que me pierdo porque ya no lo sé. Si el título de matrona es una titulación universitaria independiente, pues se podría contar. Es un título universitario de 2 años con exámenes y prácticas hospitalarias y que no me han contado. De haber sido así, hubiera conseguido la plaza. Pues te digo lo mismo que le he dicho a la compañera. Envíanos el título y te lo miramos. Envíanos el título ese de matrona y te miramos si ese título está dentro de los que se podría incluir dentro del apartado 2.2 o 2.3 o no. Eso, Rita, mándanoslo y te lo miramos. Belén, hola, quiero hacer una reclamación de la primera prueba. Son 1 o 2 recursos. Si quieres hacer reclamación de la primera prueba, dependiendo es decir, si es de la primera prueba, si es de la parte A o de la parte B o de las dos, las puedes hacer en un único recurso. Aunque sean de las dos, puedes hacerlas en un único recurso. Pero contad el tema del plazo, del plazo, porque tenéis de plazo hasta que, es decir, contando desde la publicación del listado definitivo de la puntuación de la fase de oposición. Entonces, no sé cómo andará y no sé cuándo publicó vuestro tribunal las definitivas, pero debieron ser a finales de julio o a finales de julio o primeros de junio. Por tanto, no os durmáis con el plazo, que ahí tenéis un mes clavado. Cristina Martínez, ante la falta de transparencia de los empates en la repartición de plaza, ¿cómo defenderemos o cómo defendemos o pedir la mejora obligada a consellería? A ver, en este procedimiento la reclamación es primero vía administrativa y después judicial. Para el próximo procedimiento selectivo ya nos encargaremos nosotros en mesa de negociación, y de hecho estoy seguro de que la consellería lo hará directamente, de especificar el criterio de empate. De hecho, la redacción de la convocatoria respecto de la del 18, por ejemplo, mejoró en cuanto al tema de los empates. La convocatoria del 18, por retrotraerme, el 16 fue el último año que se asignaron las plazas a Tutilimundi, ¿vale? No iban repartidas por tribunal. El 18 fue el primer año. Entonces, la convocatoria del 18 lo que decía era que las plazas sobrantes de diversidad funcional se repartirían entre los tribunales, ¿vale? Pero no explicaba cómo. Lógicamente, hay que entender que el reparto es proporcional. Hubo, por ejemplo, y os lo digo porque eso lo sé a ciencia cierta, que hubo unas personas que consideraron que como la convocatoria no decía que el reparto tuviera que ser proporcional, reclamaron al TSJ. Y el TSJ no les dio la razón, lógicamente, porque entendió que aunque no lo pusiera expresamente, la única manera del reparto era proporcional. Ellas querían que fuera directamente a su tribunal ese reparto, que es muy legítimo. Pero entendió que aunque no lo pusiera, el reparto debía ser proporcional. De hecho, la redacción de la convocatoria se mejoró para el 19, exacto, en las opos que se hicieron de secundaria en el 19 y en las opos de secundaria del 21, ¿vale? Se mejoró la redacción. Pero en esos años no hubo ese problema de empates, por lo que os digo. Había menos tribunales y muchas más plazas. Por lo tanto, al hacer los cocientes no salían iguales. Por lo tanto, era prácticamente imposible que hubiera empates. Este año, visto que había tantos tribunales y tan pocas plazas, sí que estaba clara la posibilidad cierta de empate. Pero la convocatoria no lo previo, ¿vale? Entonces, yo, a ver, no soy nadie para aconsejar ni mucho menos, pero yo en vuestra situación reclamaría administrativamente primero y luego judicial. Alejandro Carmona, en mi caso no me cuentan el C2 de valenciano por tener la capacitación. Si me lo cuentan, tengo plaza. ¿Hay posibilidades de éxito llegados a un contencioso? Muchas gracias. Posibilidades de éxito hay, lo que no hay es garantía. Hay que distinguir entre garantía y posibilidad. Posibilidad es que la acción tenga recorrido, tenga fundamento y tenga visos de prosperar. Y garantía ninguna jamás. ¿Vale? Garantía ninguna jamás. Si alguien os garantiza que en un juzgado os van a dar la razón, ya os digo yo que os está mintiendo directamente. Entonces, posibilidades, sí. Garantía, pero ni en este caso ni en ninguno.
Mari Carmen Aparicio, si tienes título de escuela de idiomas por un lado y por otro lado la junta cualificadora del mismo idioma, ¿sería diferentes apartados, verdad? No, no, porque ahí esos son títulos de idiomas, ¿vale? Ahí sí que no irían a diferentes apartados porque ahí son títulos de idiomas. Es decir, si yo tengo el C2 de valenciano por la Junta y tengo el C2 de valenciano por la Escuela Oficial de Idiomas, ahí no se contarían los dos, porque esos sí son títulos de idiomas, ¿vale? Cuando se cuentan es cuando yo tengo el C2 de la escuela y el mestre, porque el mestre no es un título de idiomas, pero el C2 de la Junta sí, ¿vale? Por tanto, yo ahí entiendo que no se deberían contar los dos. Saloper, si se da la vía judicial, el asesoramiento abogado lo deberemos lo obtenemos del sindicato, tiene que ser individual privado. A ver, nosotros a todos los aspirantes, que todos los afiliados, bueno, hay gente incluso no afiliada, que nos habéis venido durante estos años, incluso este año también, para el tema de las oposiciones, nosotros trabajamos con una compañera que lleva muchísimos años, tiene muchísimos años de experiencia en este tipo de procedimientos y es la que se encarga. El sindicato no puede asumir los costes de esa reclamación judicial, ¿eh? No obstante, ella hace unas tarifas muy especiales a los afiliados a AMPE. Ellos podríamos en contacto con ella, en fin, nosotros estamos en contacto permanente de todos los procedimientos judiciales, pues en fin, para ver la evolución y, en fin, vamos estando en contacto. Pero ya os digo que sí, vamos, nosotros tendríais nuestro acompañamiento y nuestra colaboración. Lo que no os podemos garantizar es decir, no, AMPE va a asumir los costes porque es materialmente imposible asumir que el sindicato asuma los costes del procedimiento judicial. La vía administrativa, por supuesto. De hecho, a muchos no sé si a algunos de vosotros, a muchos de vosotros, los recursos incluso los he hecho yo personalmente, ¿vale? Y si no, tenéis los modelos para poder hacerlos. Laura Campo, y si el proceso se queda abierto judicialmente y dura varios años, ¿podemos presentar de nuevo las oposiciones? ¿No? Sí, a ver, lo del procedimiento judicial. Como os digo, todos estos procedimientos es decir, los procedimientos judiciales se agrupan primero, pues en fin, en función de la sala del TSJ que tiene que hacerse cargo, en este caso es la sala tercera, la sala de lo contencioso, y las salas están divididas en secciones. La sección segunda es la que se ocupa de los procedimientos relacionados con la adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera. Van todos ahí, a la sección segunda, ¿vale? Entonces, las salas son un tribunal, la sala designa, son 3 magistrados, esa sección, y se designa un magistrado ponente. El magistrado ponente es el que redacta la sentencia y luego la firman los 3 si están de común acuerdo y si hay votos particulares, que lo habréis oído alguna vez en las noticias sobre alguna sentencia del Tribunal Supremo, etcétera, o del Tribunal Constitucional, habréis escuchado el tema del voto particular, pues aquel magistrado o magistrada que no está de acuerdo, pues dice, aquí estos dos han dicho que a este aspirante no hay que darle la plaza, pero yo considero que sí, o a la inversa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Os explico un poco el procedimiento judicial. Se interpone la demanda, que es un escrito en el cual simplemente se dice que se va a que la Consellería nos ha dictado un acto administrativo expreso porque hemos recibido resolución o presunto porque han transcurrido los 3 meses sin que haya habido resolución, que nos perjudica y que queremos combatirlo judicialmente. ¿Vale? Se formaliza la demanda, se presenta en el tribunal, en el TSJ, digamos que se reparte a la sala, a la sección segunda, que es la correspondiente, y entonces se requiere a la Consellería que aporte el expediente administrativo completo, ¿vale? Entonces la Consellería aporta el expediente administrativo y hay veces que aporta completo y hay veces que hay que pedirle que aporte algo que le falta. Se aporta el expediente administrativo completo y se formaliza la demanda. Se formaliza esa demanda, es decir, digamos que se redacta. Se redacta, se da traslado a la Consellería se opone lógicamente a esa demanda, se da traslado para conclusiones a partir de la prueba que se haya podido practicar y a partir de la contestación que haya manifestado la Consellería formula conclusiones y los autos quedan vistos para votación y fallo, para pendientes de señalar para votación y fallo. Es decir, lo que es el procedimiento judicial termina. Bueno, el procedimiento judicial no. Lo que es la instrucción, entre comillas, termina y queda pendiente de dictar la sentencia. Y ahí es donde está el tapón. Porque todo esto que os digo, todo este trámite que os digo puede tardar entre lo que tarde un poco la Consellería en aportar el expediente, pero entre 6 meses y un año más o menos. Pero luego el tapón está allí, el tapón está en la votación y fallo, que ahí sí que tarda bastante.
Más o menos para que os hagáis una idea, unos 3 años desde ahora. Es decir, lo normal es que las sentencias de los procedimientos judiciales derivados de esta oposición del 22 salieran en el 25, ¿vale? Eso no quiere decir que a lo mejor pongan magistrados de refuerzo en la sala y si tarden menos, por desgracia tarden más. Mientras tanto, si convocan oposiciones, os podéis presentar, por supuesto. ¿Os ponen en alguna lista negra por haber reclamado? No, pero no rotundo, o sea, no. De hecho, nosotros tenemos afiliados que con procedimientos en marcha, procedimientos judiciales en marcha, se han presentado a la siguiente oposición y han aprobado. Tenemos un afiliado del 16 que aprobó las del 19 y tenemos otro de las del 19 que reclamaba la parte A de la primera prueba que aprobó en el 21 y no pasó absolutamente nada. Entonces, si alguno tiene el miedo de decir, ay, me pondrán aquí, me tacharán en rojo, no, a este suspenderlo. Vamos, que le desaparezca desde este momento. Ningún miedo en absoluto. Pues eso, no hay más preguntas de momento. Lo dicho, a ver, me gustaría saber por qué los tribunales no pueden decir dónde has fallado en las pruebas. Pues, a ver, el criterio que sigue la Dirección General de Personal y que yo en parte comparto es que esto no es un examen de la carrera ni es un examen de la Escuela Oficial de Idiomas ni del instituto ni nada. Esto es una oposición. El tribunal valora y resuelve. Tenéis que tener en cuenta también que lo que diga un tribunal es lo que dice ese tribunal. Es decir, no supone una vinculación ni necesariamente un tribunal posterior os tendría que valorar de la misma manera. Entonces, os lo digo porque hay mucha gente, sobre todo cuando termina la primera prueba, mucha gente, este año no porque habéis podido tener la copia del primer ejercicio, de la parte A, pero estos años anteriores que querían tener el examen, que querían saber lo que el tribunal les ha valorado, y eso es una información que tiene utilidad relativa, ¿vale? Porque a no ser que sean errores muy grandes, ¿vale? Es decir, que no has hecho conclusión, no has hecho introducción, has hecho 25 faltas, que son cosas objetivas. El resto depende mucho de la interpretación subjetiva del tribunal. Es decir, la interpretación, el tribunal tiene una parte discrecional. Lo que no puede ser es arbitraria, pero discrecional sí. Y de la misma manera que cuando vosotros dais clase y tenéis que poner las notas a vuestros alumnos, pues hay una parte subjetiva que no se puede obviar y que la tenemos todos cuando calificamos y pues es esa y ya está. Eso no quiere decir que sea arbitraria, es decir, nosotros dentro de esa subjetividad tenemos que sujetarnos pues, a unos criterios, a unos instrumentos de evaluación, al currículum, etc. ¿Qué ocurre? Pues que aquí pasa lo mismo. Ese tribunal concreto, en ese momento concreto, te ha puesto esa nota concreta, pero eso no significa que otro tribunal no te hubiera podido poner otra nota distinta, ¿vale? Entonces, darle la importancia que tiene. El criterio de la Dirección General de Personal es que esto no es un examen de instituto, ni de Escuela Oficial de Idioma, ni nada, y por tanto el tribunal no tiene que dar... El tribunal ya da las explicaciones, porque ya tiene una rúbrica y ya lo valora. Que a lo mejor sería conveniente que vosotros tuvierais esa valoración del tribunal, probablemente, y nosotros la pedimos. Este año hemos conseguido que se dé copia del primer ejercicio, un poco con carácter experimental, a ver qué tal salía de la parte A. Intentaremos que en años sucesivos, en aras de una mayor transparencia, esos criterios del tribunal los conozcáis, pero que el tribunal se siente con vosotros a explicarlo, yo no lo termino de ver tampoco, si os soy sincero. A ver, Saragon, ¿puede haber más garantías de éxito si solicito que me cuente la capacitación de valenciano apartado 3.1 en vez del mestre? Presenté los dos por el hecho de que ni siquiera consta una nota. En principio, se tiene que contar lo que sea más favorable al aspirante. Si lo presentaste los dos, el criterio es contar la capacitación y el mestre. Y si el tribunal, es decir, al tribunal la ley le impone la obligación de puntuar siempre en beneficio del aspirante. ¿Vale? Siempre en beneficio del aspirante. Y eso es una obligación legal que le impone el 276-2007. ¿Vale? Y la doctrina del Tribunal Supremo súper consolidada. Entonces, si tú presentas el mestre y la capacitación, si el tribunal considera que el mestre no te lo puede contar, pero la capacitación sí te la tiene que contar. ¿Vale? Otra cosa es que considere que no te tiene que contar ninguno de los dos, que será lo que habrá ocurrido en este caso.
Pero no por el hecho de decir, ay, es que si hubiera presentado solo la capacitación me lo hubieran contado. No, 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 no. Es que si el tribunal considera que la capacitación sí te la deben contar, te la debe contar aunque la hayas aportado con el mestre. Mari Carmen Aparicio, me gustaría saber si en la segunda prueba de la fase de oposición también tienen un número de personas aprobadas, porque en la primera fase sí se entiende, pero la segunda es más difícil de comprobar. No tiene por qué haber un número de personas aprobadas mínimo. La convocatoria no establece que tenga que haber un número mínimo de personas que tengan que aprobar, ni la primera parte ni la segunda parte. A ver, todos los que hemos pasado por una oposición sabemos que más o menos, los tribunales siempre han tenido tendencia a aprobar pues entre 10, 12, 14 personas por tribunal, más o menos. Siempre sabemos que ha sido así. Sí es verdad que cuando el reparto de las plazas era por tribunal, no era por tribunal, sí que era muy importante el que más o menos el criterio fuera homogéneo, porque claro, si un tribunal, si había tribunales que pasaban a 8 personas, pero había uno que te pasaba a 20, pues te fastidia bastante. De la misma manera que los que os habéis presentado hace tiempo, pues estaba el problema de los tribunales que por lo que sea, pues eran muy cicateros a la hora de puntuar y otros tribunales que eran más espléndidos. Todos de manera perfectamente válida y todos perfectamente aplicando los criterios de corrección que marcaba la comisión de selección, pero en virtud de ese criterio discrecional que os comento y de esa subjetividad, pues había tribunales que eran más dadivosos que otros. Claro, pues eso te fastidiaba por decir, ostras, me ha tocado que la nota más alta que han puesto es un 6,5 y resulta que si me hubiera tocado el de al lado han puesto 2 dieces. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener, eso es algo que siempre hay que tener en consideración, ¿vale? Pero no hay un número máximo de personas a aprobar. Lo que sí que la convocatoria impide es que haya más personas que obtengan la plaza que plazas hay. Eso es evidente. Pero de personas que aprueban la fase de oposición, podrían aprobar todos los aspirantes de un tribunal a la fase de oposición. No habría ningún problema, no hay nada que lo impida. ¿Vale? Pues, en fin, yo creo que hasta aquí hemos explicado todo lo que había. Cualquier duda que tengáis concreta sobre algún apartado, sobre todo el tema del C2, el tema de los idiomas, ¿vale? Del valenciano o del inglés con el tema del B2 de inglés, la capacitación en inglés, o C2 de valenciano y capacitación mestre, o con el tema de los empates, cualquier duda nos escribís. Tanto si sois afiliados mejor, si no sois afiliados os afiliáis, pero si nos consultáis para eso os atenderemos encantados, ¿vale? Y en fin, cualquier cosa que necesitéis, a ver, Mari Carmen sigue preguntando, en mi caso la primera prueba fueron generosos y en la segunda ellos dijeron que fueron más exigentes, fue la única respuesta que dieron. Repito, es el criterio discrecional del tribunal. Puede que en alguna prueba han sido más generosos a valorarlo y puede que en la otra hayan sido con unos criterios, han aplicado los criterios de forma más estricta. Siempre que se hayan atenido a lo que marca la comisión de selección y hayan aplicado bien esos criterios y hayan justificado la nota, poco se puede decir más que no haber tenido más suerte. No sé. Sí, María, sí, lo de los que tengas acceso a los criterios, sí, nosotros estamos en esa línea y de hecho lo solicitamos. Yo ahí entiendo contigo que sería beneficioso el no, ya digo que no como criterio, es decir, no entenderlo como dogma de fe de cara a futuras oposiciones y este tribunal me ha dicho que no le ha gustado cómo he puesto, yo qué sé, las unidades didácticas, por ejemplo, que me he movido mucho, por ejemplo, el aspirante se mueve mucho, yo qué sé. Pues no eso, no eso, pero sí un poco, tener un poco quedarte tranquilo de decir, mira, pues me podía haber tocado otro tribunal mejor. A lo mejor un tribunal que te quedas parado dice, no se mueve. Y si te mueves que pareces un electrón que no se puede determinar en ningún momento tu posición en el plano, les parece lo más fantástico del mundo. Entonces, un poco por vuestra tranquilidad, sí, nosotros estamos en esa línea de pedirlo. Que esos criterios, esas valoraciones sean también que se os puedan facilitar y que las podáis tener. De hecho, si las pedís a la Dirección General de Personal, se suelen facilitar, y lo que pasa es que no se manda la rúbrica completa, sino que lo que se manda es una especie de info, como una especie de detallito de cada miembro del tribunal lo que os ha puntuado, que no sirve de mucho, pero bueno, si tienes una nota.
El quien lo ve realmente es quien reclama judicialmente, porque ahí se aporta el expediente administrativo completo y ahí sí que vienen las rúbricas concretas de todo lo que han valorado, lo que han dejado valorar, lo que han puntuado, todo. En fin, lo dicho, sabéis que estamos a vuestra disposición en lo que necesitéis. La semana que viene también estaremos, yo estaré a medias, estarán los compañeros y, en fin, lo que necesitéis sabéis que podéis contar con nosotros para todo lo que haga falta. Así que, nada, adelante todos los que queráis reclamar y los que no queréis reclamar o pues, no os vaya en ello la plaza o estéis en una situación distinta, pues ánimo y a por la estabilización y feliz verano a todos. Venga, un saludo.